Comparando sistemas filosóficos unos con otros, me voy a regir, estimado público, por una publicación muy interesante que está en la bibliografía entregada a ustedes de Alison Spedding, docente de esta Universidad Mayor de San Andrés. Y ella ha explicado, entre otras cosas, por qué la mayoría de estos esfuerzos filosóficos originales, como la filosofía andina. Ya hemos visto algo de la famosa teoría de provincializar Europa de Dipesh Chakrabarty en la sesión anterior, y como esa hay muchos intentos prácticamente en todo el tercer mundo, de México hasta Indonesia, desde Oceanía hasta la Argentina. Hay esfuerzos muy similares de establecer filosofías políticas y filosofías de la historia que tratan de reducir en el fondo el rol, la relevancia y el futuro de Europa occidental a una cosa más bien provincial, por eso el título. Pero de todas maneras, lo importante que a mí me parece, estimado público, es ver por qué estas teorías nacen curiosamente en la segunda mitad del siglo XX. Es una hipótesis de trabajo que no tiene pretensión de verdad absoluta de ninguna manera, pero que nos ayuda provisionalmente y con el riesgo de equivocación, nos ayuda a comprender por qué estas filosofías se han vuelto tan populares justamente en el momento en que la mayoría del tercer mundo se libera de la tutela colonial de las potencias europeas. Entonces, estimado público, probablemente lo que podemos decir de la filosofía andina y de similares en todo el tercer mundo, menciono sobre todo el enorme resurgimiento del Islam, no solo como religión, sino como filosofía política y de la historia en las últimas décadas, que todo esto tiene que ver con una respuesta que mejora la identidad social de los países del tercer mundo frente a las potencias y a la filosofía y cultura occidentales. Lo cual es en el fondo comprensible. Las filosofías occidentales, estimado público, han dominado el mundo en los últimos siglos. Han sido, junto con los grandes inventos tecnológicos, junto con el descubrimiento de las leyes de la naturaleza, han sido realmente muy exitosas a nivel mundial, y no hay duda que lo que nosotros hacemos en la vida cotidiana tiene en gran parte que ver con esos valores de orientación, reglas, principios científicos, adelantos tecnológicos que están unidos o vinculados a la cultura occidental. Desde el controvertido tema de la primera sesión, de la primera parte de esta sesión, desde la luz eléctrica hasta los bolígrafos que ustedes usan, desde los celulares hasta los aviones, estimado público, para nombrar solamente lo más vistoso, no hay duda que esta cultura occidental ha cubierto el mundo. O sea, ha dominado el mundo culturalmente, hasta los países que se dicen más enemigos de la cultura occidental. El mejor ejemplo es Corea del Norte, ¿no?, que ensaya bombas atómicas, un invento estrictamente occidental. No hay duda, estimado público, que estamos ante modelos civilizatorios que viven en una ambivalencia fundamental. Permítanme ustedes unas palabras sobre esta ambivalencia fundamental, porque ayuda a explicar el surgimiento de las filosofías no o antioccidentales por un lado, y también ayuda a comprender por qué estas filosofías tienen ese marcado sesgo antioccidental. En primer lugar, basándome en Alison Spedding, estimado público, quisiera mencionar el hecho de que realmente las culturas propias del tercer mundo
ante la avalancha que ha significado el colonialismo occidental, no han podido subsistir de acuerdo a sus principios propios. Si han subsistido exitosamente, y el ejemplo más temprano y uno de los más exitosos es Japón, mencionado por qué en la obra La creación de la pedagogía nacional de Franz Tamayo, que yo aconsejo leer a ustedes. Y este libro lo vamos a ver ahora mismo justamente por su valor filosófico. Estimado público, no hay duda que esta filosofía y la cultura occidentales han marcado poderosamente nuestras vidas, pero que al mismo tiempo, cuando pasa algo así, hay una sobrereacción que trata de reactivar las creaciones propias. Eso hacen todas las culturas y todas las personas. Cuando una persona está poderosamente influida por otra, por ejemplo, en una relación amorosa o en una relación, por ejemplo, cuando uno entra a una comunidad religiosa o a un partido político que se asemeja mucho a los principios generales, ¿no? Estas personas también tratan de defenderse sin romper con esa poderosa figura o esa persona que las influye, y trata de reactivar la herencia propia como la respuesta adecuada. Pero como esa reactivación de la herencia propia generalmente no alcanza, lo que se trata generalmente de hacer es de rescatar lo propio mezclándolo con lo ajeno, es decir, con lo occidental. Y como esa adaptación de valores occidentales siempre es penosa, ¿no? Hay que reconocer que los otros han inventado nomás la luz eléctrica, los celulares, y que no hay ninguna posibilidad de evadirnos de ese mundo. Entonces nosotros tratamos de hacer justificaciones de esa adaptación, por ejemplo, naturalizando el progreso científico, de la manera más usual. Uno de los ejemplos más notables y filosóficamente más interesantes, estimado público, son los que han ocurrido en las dos naciones más pobladas del mundo, que son la China y la India. Porque las dos, en el siglo sobre todo XVIII y XIX, sufrieron duramente la expansión de la cultura occidental, teniendo la China y la India su propia escritura, sus propias religiones, sus propios sistemas de gobierno, sus modos de lidiar con la naturaleza, etc. Y se sintieron particularmente vulnerados por la expansión occidental. Entonces, cuando uno es vulnerado, cuando uno piensa además sobre las causas de la vulneración, uno trata de inventar o de reavivar tradiciones que ayuden a hacer soportable la vulneración, no a descartarla del todo, porque eso no se puede. Ustedes mismos son la mejor muestra. Ustedes no pueden descartar ya de su vida los celulares, las discotecas, los aviones, etcétera, etcétera. Sería impensable una vida sin esos fenómenos. Entonces, ustedes lo que hacen es naturalizar el fenómeno exterior, declarando en el subconsciente o en forma consciente, como los chinos y los hindúes, que esos progresos materiales hubieran llegado de todas maneras y por desarrollo propio si las potencias occidentales los hubieran dejado hacer en forma independiente. Este es el núcleo de toda la teoría estimado público. ¿Qué quiere decir naturalizar? Significa hacer algo obvio, algo sobreentendido. Significa disminuir el peso extranjero en algo de modo que nos parezca natural, es decir, propio, es decir, no raro, no extraño. Al naturalizar cualquier invento del exterior, nosotros le damos una huella, una pátina, una apariencia de que es nomás algo propio. Como es algo relativamente complejo y por lo que veo se están a punto de dormir un poco aburrido, quiero mostrarles algunos ejemplos dramáticos
de este intento de naturalización. Estimado público, hace escasamente 50 años, Bolivia, como todos los países latinoamericanos, estaba totalmente inundado de propaganda cultural, no de productos comerciales o algo así, sino de propaganda de la Unión Soviética. Y ahí uno podía leer en esa propaganda que en el fondo América no ha sido descubierta por Colón, sino por navegantes rusos. Que el foco no ha sido inventado, la luz eléctrica, por Thomas Alva Edison, sino obviamente por científicos rusos. Y no voy a aburrir a ustedes con esa lista, pero todos los grandes inventos habían sido inventados por nacionales de la cultura que se defiende, la rusa, la china, ¿no? Creyendo de esta manera engañar a la propia población, y lo digo muy claramente, engañar a la propia población mejorando su estado de ánimo, mejorando su autopercepción. Porque una cosa, estimado público, es escuchar todos los días: los norteamericanos inventan esto, los británicos descubren lo otro, los españoles conquistan el nuevo mundo y nosotros nada, cuando la verdad es que nosotros, los rusos o los chinos, nosotros somos los que hemos descubierto, pero la opinión pública no quiere reconocernos en esa cualidad. Por ejemplo, hoy, estimado público, es extremadamente popular la idea de que han sido navegantes chinos los que han descubierto este nuevo mundo en 1421, una armada de no sé qué emperador chino habría sido la primera en haber arribado a las costas del Perú y haber vuelto a la China. Curiosamente, ese hecho, hasta el siglo XX, pasó totalmente desapercibido en la propia China. Recién en la segunda mitad del siglo XX aparece en la China esa curiosa investigación y esa curiosa noticia de que una flota china ha descubierto América en 1421. Y así hay muchas cosas, estimado público, que nos muestran el espíritu de esa tendencia a la naturalización. Nos quiere mostrar que los grandes progresos de la humanidad son naturales de cada cultura, si es que no hubiese habido la pérfida intervención de las potencias occidentales. Si los occidentales no fuesen tan pérfidos y orgullosos, ellos reconocerían, por ejemplo, que los chinos descubrieron el nuevo mundo, o que los rusos fueron los primeros, porque estaban cerca, ¿no? Siberia está a un pasito de las costas de Alaska. O de lo que yo me acuerdo muy bien aquí en Bolivia en los años 50, 60, había una gran propaganda mostrando que un tal Lomonosov o Popov o Dimitrov o lo que se llamen habían descubierto por su cuenta la luz eléctrica, los ascensores, los automóviles, etcétera, etcétera, que todo lo que habían hecho los otros es aprovecharse de esos primeros y grandes descubrimientos. Esa es una cosa muy usual que hacemos todos los humanos. ¿Por qué? Aquí viene el problema filosófico. Ningún pueblo, ninguna cultura, estimado público, quiere reconocer que está detrás de otras. La idea de la igualdad fundamental de las culturas es una idea muy difundida y es una idea posiblemente hasta correcta, que los mundos civilizatorios son distintos pero iguales en capacidades, en talentos. Eso es posiblemente verdad, pero no todos estos talentos se han demostrado tecnológicamente, no todos estos talentos han tenido una manifestación clara, por ejemplo, en el descubrimiento de leyes naturales. No todos estos talentos se han desarrollado en nuestro campo, en la filosofía, en la elaboración de grandes estatutos filosóficos, o sea, de grandes obras filosóficas. Entonces viene la idea muy comprensible de que obviamente la cultura occidental ha sido una cultura sobre todo hábil en la
ha sido una cultura realmente hábil en empequeñecer los méritos ajenos y en apropiarse de descubrimientos ajenos. Si ustedes leen, por ejemplo, a Alison Spedding, es muy interesante capítulo introductorio sobre la India, o cosas similares sobre la cultura china, van a ver ustedes que realmente estas culturas necesitan lo que podríamos llamar en psicología social una especie de baño de méritos propios que enaltecen los pocos méritos de esas culturas y tratan naturalmente de rebajar los esfuerzos ajenos a la categoría de casualidades. Es una casualidad que los españoles hayan descubierto América, es una casualidad que el primer viaje alrededor del mundo ha sido Magallanes. En el fondo, los grandes inventos, la imprenta, la brújula, la pólvora, etcétera, han sido chinos. Es lo que dicen ahora los pensadores chinos. Naturalmente que esto, estimado público, no resiste un análisis pormenorizado detenido de cada uno de los factores a estudiar. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo se siente la población al escuchar que han sido chinos los grandes creadores de la cultura universal. Entonces nosotros tenemos que ver, estimado público, que la verdad profunda, quién ha descubierto primero tal cosa, y el aspecto exterior, o sea, qué dice la población involucrada sobre esos méritos, que lo segundo siempre es mucho más importante. Y eso es lo que yo aconsejo a los integrantes aquí de este modesto curso, que seguramente se van a dedicar a la política, es decir, a una actividad pública. Yo les aconsejo que no es importante que ustedes tengan ideas originales, ni que descubran alguna cosa, ni que compongan una teoría filosófica importante. Lo único relevante en la política es cómo la población involucrada ve la obra de ustedes. Y eso es un juego de relaciones públicas. Entonces, yo me atrevería a decir, siguiendo a Alison Spedding, que mucha de esta enorme, en términos materiales, de esta filosofía de los países del tercer mundo, esta filosofía actual, es un intento de hacer creíble el mérito propio y rebajar el mérito ajeno, es decir, el occidental, para mejorar la percepción pública que uno tiene de la propia cultura. O sea, es un esfuerzo destinado no a aclarar problemas, sino a mejorar la autoestima, lo cual es una buena cosa. Nadie puede vivir sin una autoestima más o menos bien establecida. Nadie puede afrontar el mundo, que es muy feo y muy desagradable y poco favorable, sobre todo a filósofos, si uno no tiene una fuerte autoestima. Entonces está bien que ustedes sean egocéntricos, no está mal de ninguna manera, porque eso es una coraza, o sea, una defensa muy buena contra el mundo exterior, contra un mundo que siempre es relativamente hostil. Entonces, ante la hostilidad de ese mundo que cree que todos los grandes descubrimientos y los grandes inventos son de origen occidental, no está mal para la cultura respectiva, no está mal decirles: nosotros también hemos inventado, creado, hemos compuesto obras literarias, musicales, filosóficas de gran valor propio. Lo que ha pasado es que esas obras no han sido reconocidas por la opinión pública mundial, dominada hasta hace poco por el imperialismo cultural de Occidente. Entonces son teorías, obviamente, todas ellas antiimperialistas, antioccidentales, es comprensible. Y son teorías que tratan de buscar en el medio propio lo positivo de cada una de esas culturas. Y eso positivo, estimado público, obviamente siempre se puede encontrar. Ya en la Biblia está el famoso dicho: el que busca encuentra.
buscando, se puede encontrar cosas muy positivas en la propia cultura. Como por ejemplo, evidentemente en 1421 zarpó una flota china que iba a las Filipinas, o sea, al este, yendo en la dirección, si se seguía la misma tendencia, al Perú. Y esa flota volvió, después de enorme retraso, volvió a la China con objetos raros de Filipinas y de las islas del Pacífico, que son muchas y culturas muy diferentes entre sí, ¿no? Polinesia, etc. De ahí, estimado público, a aumentarle un poquito y decir que los 6.000 kilómetros que faltaban de la Polinesia a las costas del Perú habían sido hechas por la flota, hay solamente un paso. Y como no se puede probar, tampoco se puede probar lo contrario, que no han estado. Entonces, muy fácil, claro, no se puede probar que no han estado, ¿no? Entonces, estimado público, hay solamente un pasito a declarar que la flota china realmente en 1421 descubrió el nuevo mundo, que han sido los chinos, los primeros no aborígenes que han estado en el nuevo mundo. Y así con todo. Por ejemplo, con la invención del foco o de cualquier otra cosa, siempre se puede decir que el avance previo al foco ya se había hecho por otros, que ha sido solamente una obra de conspiración, o que ha sido la obra de otros que se han aprovechado, etcétera, etcétera. Siempre se puede decir, es lo mismo. En el fondo es el mismo tipo de argumentación, el mismo. El no reconocer el esfuerzo ajeno y el tratar naturalmente de diluir ese esfuerzo ajeno, y alguito siempre toca a la propia cultura. Eso han dicho los rusos, como los rusos habían conquistado Siberia. Y Siberia está a un pasito en el extremo noreste de Siberia, está a un pasito de Alaska, que es el continente americano. Entonces, obviamente, alguien siempre ha cruzado eso, sin darse cuenta que era un continente nuevo. Posiblemente han sido evidentemente rusos los que han pisado esa tierra americana, pero ellos no se han dado cuenta que era un nuevo mundo, un nuevo continente para descubrir, para colonizar, etc. Porque la colonización rusa en Alaska ha sido mínima, es decir, solamente para cazar pieles, para conseguir pieles que en esa época no había calefacción actual, eran extremadamente valiosas como elemento para un confort climático adecuado. Entonces, ven ustedes que hay muchas razones materiales y sobre todo de psicología social, muchas razones para hacer creíbles esas teorías, sobre todo ante una opinión pública relativamente mal informada. Me atrevo a afirmar retóricamente, ¿cuál chino normalito que ha estado en la primaria y en la secundaria en una escuela china, cuál chino tiene la posibilidad de comprobar si esa expedición de 1421 realmente llegó a las costas del Perú o no? Es imposible. Entonces, ¿qué hace un chino normalito? Él actúa bajo el principio que todos usamos todos los días, estimado público. Todos los días nosotros nos orientamos por el principio de la plausibilidad, o sea, lo que es posible y probable en nuestro contexto. Entonces, para los chinos es probable que ellos, como eran tan valientes, un gran imperio, una cultura tan notable, bien descubierto la pólvora, todo lo que ellos mismos se atribuyen. Entonces, obviamente, atribuirse un poquito más es normal, o sea, está dentro de lo plausible, dentro de lo que es pensable, concebible. Lo mismo los rusos y obviamente hoy el mundo islámico actual, que también dicen que han inventado todo, que han descubierto la mayoría de las cosas, que ellos son los inventores de la democracia, etcétera, etcétera, porque es imposible comprobar lo contrario. Como eran culturas en su mayoría sin documentos, sin escritura, no se puede decir lo contrario de que ellos hayan inventado la democracia. No se puede comprobar eso. Por ejemplo, yo les he contado en la última sesión la enorme popularidad del libro La Atenea Negra de Martín Bernal.
donde él dice que los grandes logros filosóficos e institucionales de la Atenas clásica, por eso el libro se llama La Atenea Negra, que esos grandes logros han sido tomados de las culturas de Egipto y sobre todo de Etiopía, o sea, del África Negra. Como esas culturas, las africanas, no han dejado muchos testimonios, han tenido su propia escritura, egipcios y etíopes, pero no han dejado testimonios claros sobre la invención de la democracia en ningún momento, tampoco podemos afirmar que no han tenido del todo democracia. Entonces, desde el punto de vista lógico-filosófico, ellos tienen la enorme ventaja de que se puede inventar cosas plausibles, concebibles para la propia cultura, para el propio modelo civilizatorio, cosas que sobre todo mejoren la autoestima, la autopercepción de uno mismo, que en el fondo es lo que importa. Entonces, imagínense ustedes ahora en la India o en la China, la enorme popularidad de este Dipesh Chakrabarty que hemos tratado en la sesión anterior, con su teoría de que hay que provincializar Europa, así el título programa de su libro. O sea, hay que reducir Europa a su dimensión real, y eso es lo que cualquier estudiante al ver un mapa mundi o un globo terráqueo se da cuenta. Europa es solo una protuberancia del gran continente asiático. Es como una península, obviamente sin importancia, del gran continente asiático. Entonces, ¿qué dice él? Y en esto hay una obra de un notable latinoamericanista. Ustedes con toda seguridad han oído hablar de la teoría latinoamericana de la dependencia. Uno de sus autores más famosos es André Undefrank. Y este señor ha retomado las ideas de Dipesh Chakrabarty a un muy buen nivel, y él trata de demostrar que la historia universal ha empezado con la China, que el imperio chino siempre ha sido hasta el siglo XVI, el comienzo de la modernidad europea, lo más importante, y que ahora estamos volviendo a la hegemonía china, porque es lo natural, lo obvio, lo sobreentendido en este mundo. El país más poblado y el segundo más grande tiene obviamente que dirigir los destinos de la humanidad. Entonces, un chino normal que no tiene, como ustedes, una formación filosófica que los obliga a poner en duda todo lo que oyen y todo lo que leen, un chino normal dice, qué bien, así nomás es el mundo. Éramos hace 5.000 años la gran potencia, y ahora en el siglo XXI, por medio de nuestro comercio, estamos volviendo a tener el lugar que nos corresponde naturalmente. Es una naturalización. Nos corresponde, obviamente, porque somos la potencia mundial. Entonces, ¿qué es la historia europea? Una cosa sin importancia. Durante 3 siglos, que no es nada en la historia universal, estos europeos han tenido importancia. Pero ahora, del siglo XXI adelante, la historia es nuestra por derecho propio. Y lo mismo piensan los hindúes, la otra gran nación. Por razones claras, los pensadores hindúes no escriben en hindi ni en urdu, sino en inglés. Las discusiones, yo he vivido en la